Buen día, mis hermanos. Hoy quiero compartirles lo que se le ha revelado a la hermana Hling, es complicado el nombre, Hlengiwi de Sudáfrica, que es a la hermana que se le mostró el calendario en los cielos, que se evidenciaba que comenzaba cada mes con luna llena. Y esto fue a raíz de una conversación que tuvo con el hermano de Escocia, el hermano creo que se llama Scott, que él es el que estudia o tiene mucho conocimiento de los calendarios, y él se dio cuenta que realmente estamos en un calendario errado, el gregoriano, y que se le han quitado 10 días al juliano, se convirtió en gregoriano y ya el desfase va en 13 días. Entonces ella, cuando el 25 no ocurrió nada, le pasó algo similar a lo del hermano Joshua. Le preguntó al Señor qué había ocurrido. Entonces el Señor le dice, ella le pregunta que si de pronto se había arrepentido, en el sentido de que por misericordia, como pasó con Jonás, había cambiado de opinión de destruir a Nínive. Pero él le dice, no, sigue todo firme, es 23, 24 de septiembre. Entonces ella queda muy confundida. Y ahí es cuando parece que se encuentra por internet con el hermano Scott comienza a hablar con ella, él le explica lo que se le ha revelado y ella dice, claro, yo vi el calendario, y ella empieza a hacer memoria de muchas cosas, porque resulta que cuando estuve en el programa de las gemelas, ella dijo muy claro, tengo muchas cosas para decir, me demoraría aquí 4 horas para contar todos los detalles. Así que por el tiempo del programa no pudo contar todos los detalles, y precisamente no contó esos detalles que mostraban lo que ella vio acerca del calendario, los detalles. Voy a resumirlo porque el video está en inglés y los subtítulos están muy desfasados, no están completos, así que toca llenar espacios. Entonces puede que lo que entendí no sea 100% completamente exacto, pero ese es el mensaje. El que sepa muy bien inglés puede meterse en el video, se los voy a dejar en la descripción para que lo escuchen ustedes mismos. Pero a grosso modo es lo que les voy a contar. Ella vio 3 calendarios en el cielo. El primero que se le dijo que el calendario se le dio a Enoch. Ese es el calendario, el primer calendario se le dio a Enoch. Pero ese calendario, sabemos, en el libro de Jubileo se muestra que lo iban a cambiar, a distorsionar los judíos. O sea, eso está horrible, muy complicado de entenderlo. Así que Dios no está usando ese calendario, porque también cambió, ahorita vamos a ver, al tiempo de los gentiles. Entonces vamos a ver que el segundo calendario es el juliano. Y vamos a ver que tiene mucho sentido porque estamos en el tiempo de los gentiles, así que tiene sentido que se use este calendario y no el hebreo. No significa que el de Enoch no siga funcionando. Dios los casa el de Enoch con el juliano, pero para el entendimiento de los gentiles se usa el juliano. Él tiene ese calendario en el cielo, porque estamos en el tiempo de los gentiles, mis hermanos. No estamos en el tiempo. Israel fue separado, se endureció, y Dios, Jesucristo, fue a ser predicado entre los gentiles. Así que tiene sentido que el calendario que está teniendo en cuenta el Señor, o con el cual nos habla, sea el juliano de los gentiles. Pero, ¿qué pasó? Que el tercer calendario es el gregoriano, y ese es el falso. Dice, vamos a ver si logro extractar o recordar lo que yo tengo aquí en mis apuntes. Dice que Gregorio, el Papa Gregorio, fue tomado por el espíritu de la bestia y cambia el calendario. Entonces le quita 10 días y a la fecha van en 13 días el desfase. O sea que el espíritu de la bestia, como dice la palabra, el espíritu de la bestia siempre ha estado. Siempre ha estado, mis hermanos. Voy a hacer un paréntesis acá. El espíritu de la bestia siempre ha estado. Pero la bestia, o sea, cuerpo poseído por la bestia, se va a manifestar al final. Voy a mostrarles que esto está en Apocalipsis 17. Dice, verso 8, mira lo que dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Por qué era y no es? Porque estaba en el abismo, era, o sea que existió en la tierra. No es porque en el tiempo de Juan está en el abismo, pero está para subir del abismo. O sea, estaba en la tierra, está para subir del abismo, va a volver a la tierra. Pero cuando dice que no es, sigue operando como espíritu, pero no está en la tierra. Eso es lo que pasa. Estaba en la tierra físicamente, no es, sigue manifestándose, pero como espíritu, como poseyó a Gregorio, y está para subir del abismo al final de los tiempos.
Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será claro, porque es una bestia del pasado resucitada. Esto es como Nimrod, creo yo que es Nimrod, que se ha manifestado en tantos imperios. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, este es el imperio romano, que se extiende en el papado, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Por qué dura breve tiempo? Ese es el hombre de pecado. ¿Por qué dura breve tiempo? Porque está 3 años y medio. Ese es el último hombre que va a gobernar sobre la tierra. Porque, ya te voy a mostrar, la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Por qué es de entre los 7? Porque es un espíritu que está en el abismo. Que estuvo en la tierra, seguramente Nimrod o el tiempo prediluviano o todos esos. ¿Cierto? Y en este tiempo de la iglesia se manifiesta como un espíritu que posee. Pero no es completamente él, tiene que poseer un cuerpo humano. Pero dice que la bestia que era y no es, está también el octavo y es dentro de los 7, y va a la perdición, que está para subirte al abismo. ¿Cuándo sube la bestia? Sube para matar a los 2 testigos. Eso es aproximadamente mitad de la semana 70. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Mira, llamados y elegidos y fieles son 3 grupos de salvos. Que es lo que hemos hablado los 3 tiempos de la cosecha. Estúdialo. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esto? Porque hay quienes piensan que no son 7 años sino 3 años y medio. Son 7 años, mis hermanos. Porque ¿dónde vas a poner el hombre de pecado? El hombre de pecado y los 10 reyes, ¿dónde los vas a poner? 3 años y medio gobiernan los 10 reyes con el hombre de pecado a la cabeza. Y va a derribar 3 de ellos. Cuando los derribe, lo van a matar. El último hombre que gobierna. Puede tener linaje de la serpiente, lo que sea, pero tiene también sangre o ADN de Adán. Cuando muera, sube la bestia y una de dos cosas. O posee ese cuerpo o posee un clon de ese cuerpo. Que eso ya no es creación de Dios. Por eso es que la mitad de la semana 70 donde va a ocurrir esto es el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde se acaba el gobierno de los hombres. ¿Por qué en los 3 años y medio finales, o 42 meses, como lo dice Apocalipsis 13, ya no va a estar gobernando la cabeza un hombre, sino un ángel caído, que es la bestia? Ahí sí pueden tener todas las apreciaciones que quieran, que si es Nimrod, que si es un ángel caído de los que cayeron en el tiempo de los vigilantes en la época prediluviana que está en el libro de Enoch. Ahí sí no vamos a discutir eso. Pero no puedes decir que 3 años y medio, entonces ¿dónde va a ocurrir todo esto? El hombre de pecado todavía es un hombre, por eso se llama hombre de pecado. 3 años y 1260 días gobierna. Lo matan, ese es el que recibe la herida en la cabeza, una de las cabezas, muere y luego la bestia que sube al abismo o posee ese cuerpo, lo resucitan de alguna manera artificiosa, que no es una resurrección de Dios, sino falsa. Yo creo más bien que es un clon de ese ser, le tienen el clon listo, porque eso hace la élite, tiene muchos clones. Le tienen el clon listo, que no tiene alma, ese ser no tiene alma, y ese espíritu posee ese cuerpo, y es una cosa salvaje, por eso es una bestia. Y él va a gobernar los últimos 42 meses. Por eso el tiempo del fin es a la mitad de la semana 70. Ahí se cumplen, se tendrían que cumplir ahí los 6.000 años de la historia humana, que dice que se le dio al hombre 120 jubileos. Por eso ese es el tiempo del fin. No significa que el tiempo del fin es el 7.º año, no, es la mitad de la semana 70. Léelo, está en Mateo 24. Porque los primeros 3 años y medio se tiene que predicar el evangelio del reino a todas las naciones. Luego vienen las trompetas en mitad de la semana 70 y luego las copas de la ira. ¿Te das cuenta? ¿En qué momento se va a predicar el evangelio del reino si se están cayendo, si están las trompetas y sus juicios cayendo? Asteroides, ángeles, todo eso. Entonces, se está predicando el evangelio del reino y todos esos juicios están cayendo encima. ¿De verdad crees que es así? ¿Ves que no tiene lógica? No, tiene que predicarse el evangelio del reino, que no es lo mismo que el evangelio de la gracia. Estamos a punto de terminar el evangelio de la gracia en el tiempo de los gentiles. Apenas la iglesia se vaya, comienza a predicarse el evangelio del reino por los 2 testigos y los 144.000 por 1260 días, hasta la mitad de la semana 70. En la mitad de la semana 70, la iglesia
o la mujer es entrada al desierto, que es el jardín del Edén, y en esa mitad los dos testigos son muertos. La bestia que sube del abismo posee ese clon o lo que sea, después de que muere por espada la cabeza. Yo creo que eso es un juicio de Dios, pero esto sí es especulación mía, no lo puedo, no tengo sustento para decirlo. Muere y ahí sube el abismo, sube la bestia al abismo. Y ahí sí los 42 meses finales, esos son puros ángeles caídos, olvídate. E híbridos. Y lo que quede de raza humana va a estar escondido en cuevas. Van a ser los sobrevivientes de las naciones. Ahora, ya dicho este paréntesis, recuerda, fin es 2029, 80 años y unos meses, antes de mayo. O sea que la parábola de la higuera se cumple. Porque cuando habla de la parábola de la higuera está relacionándolo con la mitad de la semana 70. No con Armagedón, ni lo del tiempo del fin, ni las copas de la ira. O con eso. Después subiremos el esquema de los 7 años. Entonces, dicho eso, mira lo que se le dice a esta hermana complicado el nombre, Hilingui, algo así. No lo recuerdo. Pero bueno, ya tú lo entiendes. Como te dije, estoy hablando de lo que alcancé a entender porque los subtítulos están muy errados, hay palabras que no traducen, entonces lo que alcancé a entender. Te dejo el video y tú lo miras para que cheques si tú entiendes mejor el inglés. Pero a grosso modo es esto, lo que te dije, 3 calendarios. El primero que se le muestra es el de Enoch, el segundo es el juliano, que va a aplicar para este tiempo porque estamos en el tiempo de los gentiles. Así que no te mates con el calendario hebreo tratando de entender, no lo vas a entender. Eso se va a purificar en la semana 70. Cuando ya Israel pasemos del tiempo de los gentiles al tiempo de Israel, tiene toda la lógica, ahí se va a purificar. En el tiempo de los gentiles, Dios va a cumplir profecía con el calendario juliano. Amén. Entonces, ese es el segundo calendario. Y el tercer calendario es el gregoriano, que ese es el falso. Porque fue Gregorio, tomado por el espíritu de la bestia, que ese es el octavo rey de entre los 7, porque siempre posee a los otros. Cambia el calendario. Por eso nos tienen error. Pero mira lo que dice. Ella escuchaba, que ella vio filas de cristianos en el cielo. Habían como por rangos, como la primera fila era un poquito, la segunda era un poco más, la tercera mucho más y así hasta la última ya eran muchísimos. Y ella dice que se caían de las filas. Cuando es como que todo esto está pasando, esto es una guerra espiritual tremenda. Es como que Dios nos está revelando y al mismo tiempo el enemigo trata de confundirnos. Se está viviendo en este momento una batalla en los cielos tremenda por nosotros, mira. Entonces de las filas caían hermanos, porque perdían la fe. Tremendo eso, caían. Y si recuperaban la fe ya no volvían a tomar la posición que tenían inicial que tenían antes, cuando estaban fuertes en la fe. Vuelven a la fe pero ya no toman esa posición. Eso es lo que dice la palabra, que nadie tome tu corona. Así que si has caído, levántate. No sé si volverás a la posición inicial, pero lo que muestra aquí es que de pronto se puede perder. Pero te vas. Entonces levántate en fe. Se vuelven a parar. Bueno, pero pierden su posición. O sea, no quedan adelante, sino un poquito más. Estos son galardones. Quedan más atrás. Dice que hay una batalla en los cielos entre Miguel. Miguel contra los demonios. Y Miguel dice, es un calendario satánico. O sea, ¿cuál? Por el que nos hemos estado rigiendo. Gregoriano, ahí es la confusión. La confusión es del enemigo. Cristo es muy claro. Que permite, porque si él pudiera ser muy claro desde un principio haberle dicho a la hermana esto y esto. Pero mira, Dios lo permite porque nos está probando los corazones y la fe. Y ahorita vas a mirar por qué. Ella también dice, mira esto. Esto lo voy a dejar para el final. El reloj de medianoche, pero mira lo que dice. Dice, con respecto a los que pierden la fe y que está probando los corazones, dice que ella al 25 se metió a internet y vio videos que acusaban al hermano Joshua, que anunció la fecha del 23-24 de falso profeta. Mira. Y que Jesús le decía, mira cómo me insultan. Y ella decía, pero ¿por qué? ¿Por qué a ti, Jesús? Ella se preguntaba y él le explicaba, cada palabra que dijo él vino de mi boca. ¿Te das cuenta? Y es porque es lo que dice la palabra. Cuando dice el juicio de las naciones, dice, lo que hiciste por uno de mis hermanos, lo hiciste por mí. Porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber. Porque Él está en nosotros.
Así que cuando atacas a un hermano estás atacando a Jesús. Lo mismo que hizo Pablo, persiguiendo a la iglesia porque me persigues. ¿Te das cuenta? Están atacando al hermano Joshua, no saben lo que están haciendo. Están persiguiendo al mismo Señor. Eso es lo que dice esto. O sea que está probando corazones, por eso ha permitido. Él no, la confusión no viene de él, viene del enemigo. Pero él no da todos los detalles. Él es verídico, él dijo las cosas como son, pero además permite esto para que se manifieste el error, lo que hemos creído, para que nos fortalezcamos en la fe, crezcamos, y otros para hacer probados sus corazones. Mira todo lo que hace, todo este propósito que tiene el Señor en esto. ¿Te das cuenta? Ahora, también vio cuando ocurría el rapto que un grupo reía y otro lloraba, pero todos decían rapto. Ahí todos se dieron cuenta que era el rapto. Y también habla de una visión de la tribulación. Y él dice que el primer país en tomar la marca de la bestia va a ser el Reino Unido. Qué tremendo, porque en estos días salió una noticia que el Reino Unido iba a pedir los datos biométricos para que la gente pudiera trabajar. Y sabemos que los datos biométricos es una pre-marca de la bestia, no es la marca de la bestia, pero te están acondicionando junto con lo que se pusieron acá en el brazo, que les quieren poner más, que van a traer otras pandemias, eso lo trae el hombre, para que se pongan eso. Ese es el engaño de la primera mitad de la semana 70. Después del juicio de los 3 días de oscuridad, los primeros 3 años, 1260 días, es la persecución, ley marcial, pestes, todo eso lo trae el hombre. Dios lo permite, pero eso lo trae el hombre. Pero los juicios, las trompetas, lo que viene del cielo es a partir de la mitad de la semana 70. Por eso dice en el séptimo sello, creo que es que dice que hubo un silencio como por media hora en el cielo. Esa media hora es la primera mitad de la semana 70. Que ahí no vienen cosas desde el cielo, no vienen juicios desde el cielo, sino que todo va a ser lo que el enemigo va a hacer utilizando a la élite, a los 10 reyes contra los siervos de Dios. Persecución, enfermedades, pandemias, todo este engaño van a traerlo. Pero los juicios de Dios, las trompetas y luego las copas de la ira comienzan a mitad de la semana 70. Primero va a entrar la iglesia rescatada al jardín del Edén, que es el desierto. Entonces, el primer país que toma la marca de la bestia será el Reino Unido. Lo seguirá China, luego Ucrania y luego Corea. Y luego se expandirá al resto del mundo. Eso es lo que ella se le dijo en un sueño. Ahora voy a terminar con esto, porque esto es tremendo. Ella dice, vuelvo y digo, esto es lo que he logrado extractar. Puede que no sea 100% perfecto. Si tú entiendes mejor el inglés, métete y me corriges. Estamos para corregir. Pero a grosso modo es esto que está tremendo. Ella dice, habla del reloj de medianoche. Y dice que escucha un sonido, que yo creo que es la trompeta. Dice, el Señor dice, es medianoche. Vendré a medianoche para llevarte. Vendrá a medianoche. Pero para ti, o sea, para la hermana que vive en Sudáfrica, será 24. 23, 24. O sea, 6 y 7. ¿Te das cuenta? Ahora yo quiero mostrarte algo. Y esto está en Mateo 25. Mateo 25. Dice, Mateo 25:1, vamos a leerlo todo, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Aceite es fe. Espíritu Santo, fe, todo eso va de la mano. La fe se cultiva por la relación nuestra con el Espíritu Santo. Y la palabra, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, mira, tardándose el esposo, eso es lo que ha pasado con la parábola de las bodas. 1 anuncio, 2 anuncios, 3 anuncios, parece que está retardado. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No, ya viene, esto era mentira, esto es un engaño del enemigo, falsos profetas. Verso 6 de Mateo 25, verso 6. A la medianoche se oyó un clamor. Y ese clamor tiene mucho que ver con shofar, trompeta. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas en fe,
Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. ¿Por qué no sabéis el día ni la hora? Porque puede ser 23, 24, que va a ser en octubre 6, 7. Y de pronto hasta 8, de pronto, no sé. Yo creo que entre 6 y 7. Ahora, ¿te das cuenta? Mateo 25. Estamos en el año 2025, ¿verdad? Bueno, Mateo 25, versos 6 y 7. 6, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salía a recibirle. Verso 7. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Verso 6, verso 7. Mateo 25. Coincidencia. Yo ahí te lo dejo. Y eso me lo mostró el Señor. Y luego, por otro lado, esta chica está hablando medianoche. Ahora, ¿medianoche qué? ¿Israel o de dónde? Yo creo que no es Israel. Porque como estamos en el tiempo de los gentiles y en Israel están con las vendas, se nos está hablando a nosotros. Tiene que ver más con Occidente, con Babilonia, donde ha estado la iglesia. ¿Cuál es la ciudad considerada Babilonia? Aunque todo el país es Babilonia. Nueva York. ¿No será medianoche en Nueva York? Y por eso da en Sudáfrica ya 24 y aquí de este lado 23. Es decir, en Sudáfrica 7 y de este lado 6. O si se va hasta el 8, 8 de un lado y el otro lado 7 de octubre. ¿Será? No sé, no sé. Esto es lo que dijo la hermana y esto es lo que muestra la palabra. 6 y 7 de Mateo 25. ¿Coincidencia? Ahí te la dejo. Esto es lo que te quería compartir. Dejo el video acá para el que lo quiera ver. Y seguimos firmes. El Señor ya viene y nos gozamos porque esto se está cumpliendo.